vamos a hablar de otro regalito. No va a ser un regalito esto. Esto va a ser difícil. Pero vamos a hablar del presupuesto, que es una de las luchas que tiene el gobierno primero en la Cámara de Diputados, donde necesita que le aprueben el presupuesto que está presentando y tiene que negociar en absoluta minoría. Y esto hay que decirlo. Ganó las elecciones, pero está en absoluta minoría. El gobierno puede apelar a aliados, pero cada uno de los aliados le va a decir: yo te apruebo, pero necesito una obra pública para que me hagas el puente en mi provincia de no sé qué. No, pero plata no hay. Bueno, entonces vemos. Y así sucesivamente, ¿no? Sí, que de hecho, multiplicarlo por 24. Claro, y que además, si miramos el gobierno hasta ahora en lo que ha sido la gestión de estos 2 años de gobierno de Javier Milei, no hubo presupuesto, nunca se aprobó. No. Se fueron prorrogando sistemáticamente el presupuesto 2023, lo cual le da muchísimo margen para acomodar, reducir o ampliar partidas a discrecionalidad. En el gobierno también te dicen, bueno, no tenemos margen para seguir operando de esta manera. El punto va a ser cómo continúan en la negociación en el presupuesto. Te diría que si uno mira los números finos de lo que se plantea hacia adelante, de proyecciones económicas, son parte de supuestos muy difíciles de sostener, pensando en que no solo la economía crezca 15% cuando viene estancado en retroceso hace algunos meses, sino que se plantea una inflación del 10% el año que viene, un dólar que a fin del año que viene... Sí. A ver, vamos. Dale. El presupuesto se presenta el 15 de septiembre. Sí, esos son los números que... Y el gobierno dijo el 15 de septiembre, mirá, durante todo 2026 va a pasar esto que está contando Esteban ahora. Vamos punto por punto. Dale, la economía va a crecer 5%. 5%, difícil porque la economía ahora viene estancada. O viene estancada o en baja, más allá en un serrucho, pero una tendencia hacia abajo. Y es difícil pegar ese salto. Claro, o qué lo explicaría hacia adelante. Bien, 2. Un dólar que a fin del año que viene va a estar en 1.423. O sea, tendría que bajar el dólar. Tendría que apreciarse en lugar de subir. El peso. En un contexto donde además la inflación sería del 10%. ¿Cuándo estamos ahora? Las proyecciones hablan, como decíamos recién con Matías Sur, de acá a 12 meses, entre 20 y 30, hay que ver los más optimistas o menos, de acuerdo también a cómo se mueve el dólar. Sí. Pero el gran punto central, y quizás eso es también lo que el gobierno insiste ahora, es que la única forma de que acepte negociar o que se apruebe un presupuesto es que tenga equilibrio fiscal o un superávit de 0,3, que ese es el pilar central que el presidente sostiene desde la época de la campaña, de eliminar el déficit fiscal. Y este superávit del 0,3%, que la gran disputa tiene que ver con en qué medida o qué se amplía o qué se recorta o qué se busca recaudar. El gobierno intenta no sumar nuevos impuestos para llegar a ese equilibrio fiscal. Ese superávit de 0,3% va a ser parte de la negociación, que seguramente se extiende el debate después del 10 de diciembre, cuando esté el recambio en el Congreso, no en sesiones extraordinarias. Un punto para tener en cuenta. La recaudación. Sí. También, así como viene cayendo la economía, viene cayendo. Así es. Por lo menos en términos reales, ¿no? Y salieron los datos del mes pasado, en octubre, que hubo una caída real, creo que del 4%, si no me acuerdo, que tiene que ver, está muy ligada con esta ventana de eliminación de retenciones, claro, para estimular el ingreso de dólares, estos 7.000 millones de dólares de cupo que se plantearon. La consecuencia inmediata fue una caída en la recaudación, porque no hubo recaudación de retenciones por ese monto, asociado también a un estancamiento de la economía con, como decíamos antes, no crecimiento del empleo y un consumo que por el caída del poder adquisitivo no repunta. Ahora, fíjate que políticamente el juego es de suma cero, porque vos decís, no voy a aumentar el gasto, correcto, la recaudación a su vez cae, con lo cual yo voy a tener que hacer más ajuste, y a la vez voy a tener a 24 monos y monas, no hay ninguna gobernadora, ¿no? No queda ninguna gobernadora. Parece que no. 24 monos pidiéndome que aumente el presupuesto para sus provincias. Claro. Y yo tengo el mantra de no hay plata, no hay un peso más. Está complicada la cosa. Ahí entran dos factores. Por un lado, la cuestión, incluso en el debate en el Congreso por el presupuesto, el secretario de Energía ya fue a plantear que va a haber nuevos ajustes de tarifas. De hecho, para este mes ya se anunciaron aumentos de la tarifa del gas de casi el 4%, lo mismo en electricidad, con un margen de revisar la asignación de subsidios o de recortarlos también en el segmento del transporte, y eventualmente la negociación va a pasar, como decías vos, por, bueno, no tengo más fondos, que el ajuste caiga en las provincias. El punto en ese contexto, las provincias vienen incrementando el gasto este año con respecto al año anterior. Quizá la presión venga por ese lado. Hay que ver cómo termina siendo la... O sea, vos decís que el gobierno va a presionar a las provincias para que ellas ajusten. Bueno, y que va a ser esa parte de la disputa. El tema es cómo se hace la negociación en el Congreso. Claro, lo que pasa es que si vos me pedís a mí que yo ajuste, vos no me tirás un mango, ¿yo por qué te voy a votar el presupuesto? Porque también de alguna manera quizás yo te puedo decir, necesito... Pienso yo como provincia, algún tipo de reaseguro en el presupuesto que me garantice algún tipo de acceso a
obras o fondos determinados que si no depende de la discrecionalidad del gobierno para que se concrete, pudiendo prorrogar de nuevo el presupuesto. O sea, vos decís que el gobierno tiene esa herramienta que lo tiene ahí del cuello. Dice, bueno, mirá, ¿sabés qué? Cualquier cosa, si no querés aprobarme este presupuesto, yo a vos te sigo asignando los 3 pesos que te correspondían en 2023 para obra pública. Es parte quizás de la negociación y además en un contexto donde, recordemos que después de las elecciones, logró ese margen para poder eventualmente resistir a vetos o a rechazar proyectos que impliquen una ampliación del gasto finalmente, de hecho, viene pasando con las leyes anteriores de no aplicar leyes que se aprobaron en el Congreso, que de alguna manera se promulgan, pero se mandan al Congreso si no se establece una cuestión de legalidad bastante dudosa para justamente incluso no poner en marcha o implementar leyes que fueron aprobadas. Vos planteabas al principio, bueno, estas son las variables ficticias que presentó el gobierno. Que también hay que aclararlo, suele pasar cuando presentan presupuestos de subestimar estas variables para después eventualmente tener margen para cuando es de este gobierno y de anteriores también de esta práctica, sí, para tener más fondos o más discrecionalidad hacia adelante. Sí, con este contexto de incertidumbre, más allá de la buena o mala voluntad de los gobiernos, es muy difícil hacer una proyección, porque además, si vos el 15 decís el dólar el año que viene va a estar a 3.000, inmediatamente vas a correr a que todo el mundo vaya. Como profecía autocumplida, es una profecía autocumplida. Es muy complejo de diagramar. De todos modos, sí me parece, y me gustaría saber qué opinas vos, que el gobierno va a tener que representar por lo menos algunas variables del presupuesto, porque nadie va a querer aprobar un presupuesto y ponerle su voto a un presupuesto completamente ficticio y que ya hoy, no el 1 de enero, hoy está desactualizado. No sé qué información tenés de eso. No, también en el punto sí, también porque, Pablo, esto viene en paquete donde por lo menos el plan de corto plazo para lo que resta del Congreso y para sesiones extraordinarias es incluir el debate del presupuesto junto con reforma tributaria y reforma laboral, que van a ser parte de las iniciativas que en el Congreso se incluyan en el debate de sesiones extraordinarias, y que va a ser una negociación en conjunto, pensando también en que son variables que van de la mano. La cuestión de impuestos, la cuestión laboral, pensando en el nivel de actividad y pensando en la proyección que haya de ingresos y de gastos. Sí, yo te hago un comentario. Yo creo que si van por ese camino de unificar y meter todo en el mismo paquete, van al muere. O sea, porque les va a pasar lo mismo que les pasó en la ley bases, que estás 4 meses negociando el todo y te perdés de cosas que con el volumen político que tenés ahora, con el respaldo político que tenés ahora, podrías rápidamente lograr una aprobación, por lo menos de cosas mínimas. Pero bueno, no sé, a ver, es la estrategia que va a tomar el gobierno, hay que verla, ¿no? No, y que también, replicando, volviendo al tema del presupuesto el año pasado, también de acuerdo con quién hablar, ¿el gobierno tiene ganas, tiene realmente intención de que el presupuesto se apruebe, o es más una cuestión de presión para no tener y que manejar otra vez la discrecionalidad prorrogando automáticamente el anterior? De acuerdo con quién hablar, el gobierno decía, sí, lo queremos, pero con estas condiciones. Nunca se oficializó ni se trató ese presupuesto y finalmente ni siquiera se discutió, y lejos de aprobarse estuvo. Hay que ver qué es lo que termina pasando este año. Seguramente esto se mantenga en agenda, pero ingrese formalmente a partir del 10 de diciembre con la nueva composición de las cámaras, pero con cortísimo margen, tomando las fiestas y demás. Bien. Bueno, vamos a ver cómo avanza esto. Nos vamos despidiendo. Esto fue Muy Lunes.